Profuego presenta Análisis con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en 106.5. Tenemos programa express especial este día lunes 19 de enero. Esta entrevista se está grabando el viernes 16. Estamos 3 días antes, vamos a grabar la entrevista por cuestiones de tiempos, porque para que luego, si que pasa algo extraordinario en Venezuela, la gente no diga, bueno, Ricardo, estás loco, que no estás hablando de este tema, ¿no? Hoy día como invitado, vamos con el invitado de hoy, que es Esteban Santos, internacionalista. Vamos a conversar sobre el tema de María Corina Machado, que para los que nos están escuchando en este momento, la semana pasada fue a la Casa Blanca, entró por la puerta de atrás y le entregó a Donald Trump el premio Nobel que había ganado ella hace un par de meses atrás, y esto ha traído bastante debate y polémica a la mesa. Así que vamos a conversar de esto con Esteban Santos, que no tiene mucho tiempo. Vamos a hacerlo express. Esteban, gracias por estar con nosotros. Tus primeras impresiones para no dilatarnos con el tema. Lo has dicho bien, le reciben por la puerta de atrás, tiene que hacer fila, tiene que esperar, presentar su credencial. Y al final, si tú te fijas, y sobre todo tu audiencia, les invito mucho a que vean la historia de Narciso. ¿Por qué ahora se habla hoy por hoy del narcisismo? Y es esta figura mítica a la cual los dioses le castigaron porque le hicieron enamorarse de sí mismo, y cómo esto les llevó a la muerte en la obra bíblica de Narciso, como te decía. Y esta es un poco la semejanza que yo tengo con el señor Trump. Creo que él es una persona que es esa egolatría y ese narcisismo que le hicieron adueñarse de la verdad y creerse que puede ser, por las buenas o por las malas, el premio Nobel de la Paz. Entonces, si es que no me van a dar, pues yo lo obligo a la FIFA a darme su propio premio. Y si usted quiere que le ayude, señora, que entiendo desde el lado de María Corina Machado su desesperación por tratar de ayudar al pueblo venezolano, y si para eso se tiene que congratular con Narciso, y eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Esteban, ¿es indigno de María Corina o es de grandeza de ser humano de María Corina haber ido y como tú dices, presentarse ante esta persona que no iba a dar su brazo al torcer? Es como dice Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces puedo entender perfectamente que hay una María Corina Machado que ella sí se puede desprender, que ella sí piensa en su pueblo y que ella sí piensa en cómo salir de una dictadura. Ella reconoce que si no era por la fuerza, por las malas, pues básicamente había un Maduro que iba a morir probablemente como lo hizo Castro, con una pijama de seda a alta edad. Ahora, que de eso tengamos todavía que mucha tela por cortar, porque ya vemos que hay una administración norteamericana que lo último que le interesa hablar es de presos políticos, de libertad de prensa o de cómo reconstruir un país. Hasta ahora, y en el discurso de Trump, se dijo 27 veces la palabra petróleo, y las otras 2, libertades o democracia, ni una sola. Entonces así está el mundo. El multilateralismo como lo conocemos ha terminado, ha cambiado, y por lo tanto hay una última mecha que es María Corina, y para eso tiene que encender la llama del ego del señor Trump, y eso es un poco lo que estamos viviendo. Para dar un paso atrás, Esteban, y preguntarte tu criterio, que no lo hemos conversado a totalidad porque no había tenido oportunidad de entrevistarte. ¿Tú estás a favor de esto que ha pasado en Venezuela? O sea, ¿cuál es tu criterio al respecto del derecho internacional? Porque dijiste lo del petróleo, que de hecho en el primer discurso que hizo Trump, sí, efectivamente, mencionó, creo que un medio lo contó, 27 veces mencionó petróleo y 1 o 2 democracia, prácticamente ninguna. No sé si tú tienes, si te da un tufillo, un mal sabor de boca este tema de que hay más intereses que reales ganas de reestructurar la vida política en Venezuela. Lo que hay es realpolitik. Entonces tú me haces una pregunta compleja que creo que hay varias respuestas. Si es que estoy de acuerdo con que haya caído un tirano, y ahí viene una respuesta humana. ¿Quién puede estar a favor de un tirano? ¿Quién no puede favorecer que ojalá Maduro, que mató, que extorsionó, que dañó a su país, que sacó en el exilio a más de 8 millones de sus connacionales, ojalá, y perdona, lo digo así, que se pudre en la cárcel, que la historia sepa ponerle en su puesto? Esa es mi respuesta con respecto a Maduro. Ahora, si tú me preguntas, como a continuación lo decías, desde la óptica del derecho internacional, pues claro, ahí tienes completamente otra idea, porque
yo creo que hay un Donald Trump al cual no le puede importar menos el derecho internacional. Y si tú te fijas, el tema es el precedente que tú estás dejando, porque mientras anunció que acababa de agarrar a Maduro, se permitió decir que el siguiente era Petro y que México, que la señora Sheinbaum es muy buena persona, pero quien verdaderamente gobierna son los cárteles, y que Groenlandia va a ser de los Estados Unidos y que la defensa de la corona danesa sí sean un socio tan poco o nada le importa, por las buenas o por las malas. Entonces volvemos a este mundo en donde el bipolarismo, o sea, las potencias son las que imponen y los países, los no alineados, que nació en los 70 justamente con esta lógica, Ricardo, de no es que queremos ser punching bag de nadie, no estamos ni del un lado ni del otro, pues hoy día 2026 parecería que otra vez esa es la tónica. Bueno, pero los países no alineados, me parece interesante lo que dices de los países no alineados, porque los países no alineados son justamente carne de cañón o son el chivo expiatorio y se los pinta, al menos en mi criterio personal, hay ciertos países que Estados Unidos los ha pintado, al menos en Occidente, como potenciales amenazas terroristas en contra del orden mundial, simplemente pues por abogar ciertos temas de soberanía o autosuficiencia. ¿Cómo crees que podemos las personas con estos casos, pues, de una vez despertar? ¿No? Porque comparto contigo, pero está clarísimo que Estados Unidos repite la receta y parece que las personas, a pesar de lo que tú dices de Maduro, que es cierto y todo esto, estamos de acuerdo, pero parece que siguen con la misma receta y la gente se la sigue comiendo feliz de la vida, ¿no? Pues, estimado Ricardo, te doy 3 ideas. La primera, hay que conocer de historia porque si no estamos obligados a repetirla, dice el adagio, ¿no? Entonces, se acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo dice, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo hacemos para aniquilarnos? Tuvimos una Primera Guerra Mundial, nacieron la Liga de las Naciones, pero después llegó el pintor austriaco, el señor Hitler, a invadir Polonia y el mundo no podía hacer nada. Entonces viene una Segunda Guerra Mundial y el mundo dice, a ver, paremos un segundo, tenemos que volver a idear esto. ¿Cuál va a ser la arquitectura? Se va en Bretton Woods, en los Estados Unidos. Con esa lógica nace el Banco Mundial, porque no pueden quebrar los estados, el Fondo Monetario Internacional, lo que terminó siendo la antesala de la Organización Internacional del Comercio y sobre todo la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas, pero con dientes. Por eso tengo un Consejo de Seguridad y por eso tengo los cascos azules, porque ya no va a haber un país que viole unilateralmente a lo que nace el derecho internacional como freno al poderoso, sino que es el multilateralismo todos que vamos a defender para mantener la paz y el orden internacional. Y esto, Ricardo, con todos sus problemas, duró más de 80 años. Nace la Segunda Guerra Mundial, termina y empieza la Guerra Fría. Y entonces empieza esta lógica de o estás con los americanos o estás con la URSS. Y en la época de los 70s nace este movimiento de los no alineados. Países que decimos, oiga, yo no es que no me obligue a escoger, no es que estoy ni con el uno ni con el otro, con esta idea de un pragmatismo de que puedo tener intereses en conjunto con ambas partes. Entonces, te termino diciendo, Maquiavelo decía en El Príncipe, buenas leyes, buenas armas. Puedes conseguir el gobernar a través de cualquiera de las dos. Maquiavelo decía no por un tema moral, él prefería las leyes porque decía que es más fácil, pero le decía al príncipe, al gobernante, no se olvide que las reglas que sea que usted ponga son las reglas que tienes que seguir, porque si tú como hegemón, tú como príncipe eres el primero en romperlas, ¿por qué el resto lo va a hacer? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¿por qué China no va a mover ficha en Taiwán? Putin no se va a hacer 2/3 partes del Donbass en Ucrania, y por qué, como lo acabas de escuchar, por qué no puedo hacerme del canal de Panamá de Groenlandia, o como me decía un amigo en Cancillería, ojalá no se acuerden que ya tuvieron una base militar en Baltra, porque probablemente por la defensa de la soberanía y de los intereses ahora, porque soberanía ya no existe como tal, norteamericanos, pues necesitamos otra vez las Galápagos, y qué puede hacer un país como el Ecuador ante algo así. Sí. Esteban, para finalizar y agradecerte, Trump encontró en Delcy un arma sumamente funcional, mientras que María Corina para él no es funcional, y se habla mucho del tema de la democracia, si va a llegar pronto, si va a llegar tarde, si es que Venezuela es maduro democráticamente o no, que a mí me parece un poco absurdo ese discurso, porque yo creo que la madurez democrática, no la tiene que determinar ningún país sobre otro, porque en ese caso la mayoría de los países latinoamericanos son inmaduros democráticamente, y en la mayoría de los países latinoamericanos no hay separación de poderes, o sea, es algo muy subjetivo, depende de cómo lo veas.
pero en este caso, ¿cuánto tiempo crees que dure el discurso Venezuela no es maduro democráticamente y habrá democracia cuando lo sea? ¿Cuándo crees que va a ser eso? Si tú tienes con tus principios que son exclusivamente de los recursos del petróleo y que eso es en lo que se ha concentrado a los Estados Unidos, le tienes a esta señora Delcy Rodríguez en el dilema del prisionero, porque o colaboras con el tío Sam o te cae otra dosis de libertad a ti también. Pero si colaboras mucho, en cambio viene la espada de Bolívar y el interior del chavismo que no te va a dejar seguir. Entonces, tú tienes ahora un Estados Unidos que reconoce que le robaron las elecciones a María Corina Machado González Urrutia, pero que ellos no van a ser los que gobiernan Venezuela. ¿Y que va a ser quién? Diosdado Cabello con sus $25 millones por recompensa, Padrino López y esta misma señora Delcy. Entonces yo puedo entender con un pragmatismo de realpolitik, te decía, amoral, apolítico, en el que si llegaba María Corina Machado hoy día, probablemente o le mataban o si empezaba a negociar con el chavismo, su capital político se terminaba. Pero de eso a seguir trabajando, o sea, cambiaste todo para no cambiar nada, con toda la institucionalidad del chavismo, creyendo que Marco Rubio va a poder gobernar ese país a través del celular, como si fuera una empresa más, y creer que no va a haber un cambio profundo, y yo creo que eso es iluso cuando menos. Fíjate lo que está pasando ahora en otros lugares como Irán, que creo que de eso también vamos a tener que conversar más temprano que tarde, pero para concluirte el tema de Venezuela, si es que no hay una voluntad seria de hablar de la reconstrucción de un país, yo creo que tiene que venir por un ímpetu latinoamericano. Esta idea de los no alineados, esta idea de que podamos crear una fuerza. De lo contrario, la historia se repite y como decía Orwell, no se repite, pero a veces rima. Y volveremos a hacer lo que Trump acaba de decir en palabras textuales, su patio trasero. Esteban Santos, internacionalista, estuvo aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias, Esteban. Te dejamos, te mando un abrazo, cuídate. Siempre a tus órdenes, un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron aquí en Radio Fuego 106.5 en este programa Express de Análisis en Política. Gracias a todos los que estuvieron atentos a la entrevista con Esteban Santos. Conversamos del tema de Venezuela, de la actualidad de Venezuela. Así que en esta semana seguiremos viendo. Yo creo que lo más importante ahora en adelante son las reacciones sobre cómo se recibió a María Corina Machado y estaremos atentos a la reunión con Delcy Rodríguez, que como lo han publicado bastantes medios de comunicación, ya se está negociando que Delcy Rodríguez vaya a Estados Unidos, vaya a la Casa Blanca. Vamos a ver cómo Trump la recibe, estaremos atentos. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Análisis en Política, en este programa Express de Análisis en Política. Nos reencontramos en esta semana en Fuego News, seguramente, esperemos el jueves, Dios mediante. Y por supuesto, pues seguiremos con ustedes en todas nuestras redes sociales, en el dial como siempre, y en todos nuestros medios para que estén supremamente informados con el tema de Venezuela, con el tema nacional, en nuestro programa Fuego News, el noticiero de nueva generación, en los análisis y también qué pasa con Mariela, que se viene en unos minutos. Así que quédense con nosotros. Gracias a todos, nos reencontraremos. Chao, chao. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola. Profuego Producciones de Fuego S.A., propietaria de Radio Fuego, deja expresa y señalada constancia a la conclusión de este programa que las opiniones, comentarios y todo lo dicho por los participantes verbalmente o refiriéndose a documentos son de su exclusiva y absoluta responsabilidad.